Para la instalación de este evento invitamos al doctor Jorge Humberto Botero y lo acompaña Hernán Avendaño, director de estudios económicos, quien es el editor de este estudio, y el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Doctor Botero, bienvenido. Buenos días a todos. En realidad unas pocas palabras de saludo. En primer lugar a Hernán Avendaño, quien es el coordinador del estudio y autor de varios capítulos, pero a quien saludo de manera muy especial porque tiene un duelo reciente. Su padre ha fallecido al amanecer de ayer y a pesar de eso nos acompaña haciendo el esfuerzo de sobreponerse a su tristeza. De modo que mi solidaridad con Hernán y mi gratitud por el trabajo que ha realizado. Igualmente me da una gran alegría contar con todos ustedes, con la presencia de Juan Daniel Oviedo, actualmente a cargo del DANE y compañero de aventuras en otros momentos, Olga Lucía Acosta, con quien he también compartido muy gratas responsabilidades en el pasado. Cuando uno ha tenido una carrera larga, entonces acumula amigos, que es una gran cosa. Agradecer la presencia y los comentarios que hará el profesor Estefano Parné, Jaime Restrepo, con quien también he compartido responsabilidades, asesorando al gobierno nacional en el pasado en temas pensionales, hará comentarios. Saludar la presencia del delegado de OIT en Colombia y por supuesto tengo omisiones que me van a perdonar. Fasecolda se interesa mucho por el empleo formal. Muchos de los estudios que en Colombia se hacen versan sobre el empleo tanto formal como informal, y hay un gran énfasis que es explicable y justificable en la informalidad. Pero nosotros tenemos una impronta, un sesgo hacia el empleo formal, no solo por su importancia para el país en términos de bienestar social y de incrementos de la productividad de la mano de obra, sino porque un conjunto de compañías de seguros que hacen parte de este gremio, que son las administradoras de riesgos laborales, pues se dedican específicamente a cautelar los riesgos asociados a los accidentes de trabajo y a la enfermedad profesional. Y por esa razón recibimos un acervo muy importante de información actualizada siempre, que nos permite, quizás teniendo nosotros una ventaja comparativa, disponer de cifras adecuadas de lo que está ocurriendo con el empleo formal. Como que ese es uno de los tópicos fundamentales de la discusión de hoy, presentarles ese documento y discutir con la participación de los amigos que han querido acompañarnos en este proceso, discutir las implicaciones y consecuencias del estudio que hoy le entregamos al país. Hay también una gran preocupación por la denominada estabilidad laboral reforzada, que se ha convertido en una suerte de epidemia que gravita muy onerosamente sobre el empleo en Colombia. Los abusos que allí se están cometiendo son inenarrables, el costo social que eso significa es gigantesco y tenemos una discusión sobre ese tópico prevista para el día de hoy. La ministra del Trabajo no puede asistir porque ha sido citada al Congreso y nos ha pedido que a nombre del gobierno, Ministerio del Trabajo,
sea el viceministro quien participe en la clausura del evento. No lo tenemos todavía con nosotros, pero ya llegará. Esta preocupación por el empleo formal tiene una connotación especial en el momento actual. La avalancha de migrantes venezolanos, que puede ser cercana o alrededor de 1 millón de personas, es un evento económico y social de la mayor importancia para el país. Esos migrantes han sido recibidos por Colombia con generosidad. Nuestras instituciones de apoyo han funcionado, y es grato constatarlo, las públicas, pero también la solidaridad privada, con eficiencia para atender la crisis humanitaria que se presenta. En el largo plazo, esa migración, y de pronto el profesor Farné hará algún comentario sobre eso, tiene que beneficiar al país. Los impactos, ¿verdad, Juan Daniel? Los impactos de las olas migrantes en el siglo XIX y comienzos del XX en Estados Unidos fueron un gran dinamizador no solo del empleo, sino del crecimiento y de la productividad del trabajo. Pero en el corto plazo significan un reto muy grande, porque en la desesperación y desesperanza y en el agobio económico de los migrantes, pues evidentemente van a presionar el empleo formal. El solo mantenimiento del empleo formal que tenemos hoy, evitar que se deteriore la cuota de empleo formal que tenemos hoy, es ya un reto suficientemente poderoso para las autoridades colombianas. En ese contexto, debo decir que preocupa extraordinariamente los conatos o avisos de incrementos del salario mínimo sin tener en cuenta los factores que la ley establece, que están vinculados al desempeño de la inflación y de la productividad. Alejarnos en los reajustes del salario mínimo que serán para el próximo año de esos criterios que imponen restricciones podría ser fatal para la formalidad del empleo. A veces parece que ciertos dirigentes políticos no tuvieran suficientemente claro que el 60% de la mano de obra gana menos del salario mínimo. De modo que estas medidas, supuestamente en beneficio de los trabajadores de pocos ingresos, pueden ser un boomerang que se devuelva contra ellos. En ese mismo contexto nos preocupa extraordinariamente la propuesta de añadir en el portafolio de prestaciones sociales una nueva prima, que es en el fondo una alternativa tan dañina como el incremento del empleo, del salario mínimo, o quizás aún más grave, porque una prima extraordinaria como la que se presentó anoche en el Congreso de la República, el Centro Democrático la presentó, pues por supuesto no tiene ninguna, o no puede tener ninguna relación con la dinámica de los factores que deberían determinar la dinámica del empleo, y se convierte en un muy preocupante precedente para formular políticas que suenan populares pero que son contraproducentes a la vuelta de muy poco tiempo. Quiero pues hacer esas advertencias de una preocupación que no solo de nuestro gremio, sino también del conjunto de gremios que convergen en el Consejo Gremial Nacional que presido por este año. Yo tenía mucha ilusión de participar en este evento y quedarme hasta el final. Infortunadamente no podría hacerlo, porque el presidente de la República ha citado al Consejo Gremial para las 11 y debo estar
puntual. De modo que voy a quedarme hasta unos cuantos minutos más, después tendré que abandonarlos, pero de nuevo agradezco la presencia de todos ustedes, funcionarios del gobierno, académicos, integrantes de la prensa, y pido pues de antemano excusas por tenerme que retirar. Muchas gracias. Bueno, de esta forma damos inicio al lanzamiento del libro Trabajo Formal en Colombia, Realidad y Retos. Invitamos al doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, quien hará sus comentarios al respecto. Bueno, muy buenos días. De verdad, muchas gracias a Fasecolda y en especial a Jorge Humberto por esta invitación, porque creo que ese trabajo que me compartió Jorge Humberto hace unas semanas para poderlo revisar, poderlo comentar el día de hoy, marca, obviamente a veces no puedo ser tan objetivo en estos escenarios porque admiro muchísimo a Jorge Humberto y la labor que está haciendo en Fasecolda y en el Consejo Gremial, pero creo que este trabajo verdaderamente marca un hito dentro de lo que conceptualmente como Departamento Administrativo Nacional de Estadística nosotros consideramos esencial en el país alrededor de la informalidad, y es generar diálogos entre la formalidad y la informalidad. Casi siempre, cuando nosotros desde la perspectiva estadística estamos presentando estadísticas sobre la situación de la formalidad y la informalidad, casi siempre el sesgo es, o el bicho raro es la informalidad. Hay que tipificar en qué sectores, y las estadísticas, y uno ve los analistas económicos, siempre están sesgados, orientados a decir en cuáles son los sectores que prevalece la informalidad. Entonces, por ejemplo, se habla del sector comercio, del sector turismo, cuál es el componente de género de la informalidad, saber si nosotros tenemos algunas ocupaciones como el sector construcción en el que la informalidad de la mujer o la participación de la mujer en la mano de obra informal es prácticamente nula, pero en otros sectores como el sector de hotelería y turismo vemos que la participación de la mujer dentro de la masa laboral informal supera el 70%. Entonces siempre hemos tratado de hacer como una disección al fenómeno de la informalidad desde una métrica particular, que es la métrica que se establece desde la metodología de la OIT en 1993 y el grupo de Delhi, de cómo vamos a tener unas medidas laborales del fenómeno de la informalidad. Y creo que era supremamente importante para el país poder tener una foto desde el otro lado del escenario. Es cuál va a ser la radiografía de la formalidad que nosotros estamos tratando de sacar adelante. Y por eso felicito a Jorge Humberto y particularmente a Hernán Avendaño, que como director de estudios económicos de Fasecolda y como editor de ese libro, pues desarrolló una estructura temática en la que hay varios atributos que me parecen interesantes para resaltar en este espacio de comentarios. El primero es que esa foto o ese zoom que nosotros estamos viendo en este libro alrededor de la formalidad, lo que nos lleva es a que veamos efectivamente cuál es el bichito raro dentro de la formalidad, que es la productividad. Y ahí, efectivamente, en Colombia necesitamos buscar un atajo al retraso que tenemos en la discusión temática y en la medición específica de la productividad en el país. No podemos seguir con indicadores de productividad que tienen rezagos de 2 años o que son calculados indirectamente por la OCDE o por el BID o por el Banco Mundial con una aplicación para Colombia,
cuando pues, Colombia lleva 8 años participando en el grupo CLEMS del BID y de la OCDE, en donde se establecen los métodos para poder calcular de una forma mucho más efectiva la productividad en cada una de las economías de América Latina. Y creo que la productividad es un elemento que vale la pena rescatar como derivado o como subproducto de ese trabajo, porque el país creo que tal vez ha fallado en que como no tiene métricas de productividad, está centrado en el tema de la competitividad, ¿cierto? Claro, en la competitividad sí tenemos rankings nacionales, departamentales, regionales, globales, con una cantidad de factores, pero que no dejan de tener unos elementos de percepción, unos elementos subjetivos sobre los cuales no estamos viendo cuál es la radiografía de la infraestructura productiva que nosotros tenemos en el país. Entonces creo que una de las reflexiones más importantes que trae este libro y una de las conclusiones que yo quisiera resaltar es la importancia de que para que verdaderamente nosotros podamos tener una exaltación de los atributos de la formalidad, tenemos que tener claro cuáles son las brechas de productividad que existen entre el sector formal y el sector informal en el país. Y para eso se necesita más trabajo metodológico. Por eso desde el DANE nosotros estamos comprometidos a lograr que en alguna de las herramientas de discusión de política pública se considere, no estamos diciendo que ya queremos ser nosotros, pero que se considere que haya una fuente oficial de productividad y periódica en el país y que dentro de los candidatos se pueda considerar el DANE gracias a su dirección de síntesis y cuentas nacionales, que permite ya con las habilidades que tenemos con el cambio de base y la metodología del Fondo Monetario Internacional, pues tener el stock de capital muy rápidamente actualizado en el país y pensar en cómo actualizar el código de actividades económicas en la GIH. Eso es otra deuda con la que me encuentro en el DANE, que ya tenemos el PIB en CIUR Revisión 4 y la GIH todavía está en CIUR Revisión 3. Tenemos que hacer correlativas que son importantes, pero no es posible que no actualicemos la GIH rápidamente para estar en CIUR Revisión 4 y lo vamos a hacer y ese es nuestro compromiso para que a más tardar a febrero del otro año podamos tener la GIH con CIUR Revisión 4, pues para que podamos mirar el stock de trabajo y así poder tener la línea de base para el cálculo de la productividad total factorial y poder ver cómo podemos hacer estos análisis sectorialmente. Entonces, ese es uno de los primeros elementos en los que yo creo que Hernán y Jorge Humberto, con su inspiración y su supervisión de este trabajo, le ponen al país, y es que si verdaderamente queremos hablar en serio de formalización, tenemos que hablar de productividad. Y si queremos hablar de formalización, también tenemos que hablar ya no tanto de los daños de la informalidad, sino pensar de las brechas que existen entre la formalidad y la informalidad para que podamos tener algunos diálogos entre esos sectores económicos. Y por eso me parece que también el segundo atributo importante de este libro que tiene Hernán en su trabajo es, busquemos una métrica alternativa de esa formalidad, ¿cierto? Y esa es una métrica alternativa que por primera vez usa los resultados de una encuesta de hogares cruzado con un registro administrativo, en los cuales nosotros estamos viendo que hay un cruce de información que pues no vamos a decir que certifiquemos que sea perfecta, pero es una innovación y es un atributo supremamente importante porque nos da perspectivas distintas de lo que nosotros queremos considerar como formalización. Entonces, precisamente como anécdota, cuando entré a revisar el desarrollo del libro, pues la pregunta era cómo sucedió este procedimiento. Y me pareció supremamente interesante y sí alabo metodológicamente este intento y esta primera línea de base de poder hacer cruces entre los resultados
de las encuestas de hogares en materia del mercado laboral, en donde sacamos los ocupados por las diferentes actividades económicas y los llevamos a contrastar a los registros administrativos, particularmente en lo que tiene que ver con riesgos laborales. Y ahí hay unas perspectivas distintas, unas perspectivas que generan debates, y qué bueno este tipo de escenarios para generar debates, como por ejemplo el libro de Hernán termina insinuando o afirmando que en el sector construcción, que es el que típicamente hemos visto como el caldo de cultivo de la informalidad, desde la perspectiva métrica que nosotros estamos analizando y siendo consistentes y coherentes, encontramos que los niveles de formalidad o de formalización en el sector construcción pueden incluso superar a los del sector manufacturero, los del sector servicios y otras actividades económicas que tradicionalmente están. Entonces, me parece supremamente importante esa innovación metodológica, porque gracias a este nuevo enfoque es que podemos empezar a tener unos diálogos mucho más balanceados para establecer relaciones beneficio-costo. Nosotros creemos en el DANE que no podemos caer en la trampa en el país de pensar en la inminencia o los beneficios de la formalización, sin pensar en que también la formalización implica unos costos, y que esos costos de formalización se constituyen en barreras para que haya personas en las actividades económicas informales que tomen decisiones en ese mismo enfoque racional de una relación beneficio-costo, de permanecer en la informalidad. Entonces, solo si tenemos esos diálogos más balanceados alrededor de variables objetivas como la productividad, vamos a poder tener estrategias claras para convertir al país en un líder de estrategias de formalización pertinentes y estrategias de formalización focalizadas. ¿Cómo quisiéramos nosotros desde el DANE aportar a este trabajo? En primer lugar, reconocer que ese tipo de diálogos que se inspiran a través del trabajo de Hernán y de Fasecolda como un todo, lo que llevan es a la necesidad de tener métricas objetivas tanto en la formalidad como en la informalidad. Y por eso nosotros estamos con la apuesta en las bases del plan de desarrollo que van a ver presentadas la próxima semana, en que Colombia tiene que apostar por desarrollar un censo económico que le permita al país tener una foto de qué se hace, cómo se hace, quién lo hace, en todos los establecimientos económicos del país que estén pegados al piso. ¿Sí? Es decir, lo único que no podemos contabilizar en un censo económico son las ventas ambulantes, pero de resto todas las actividades económicas, sin importar su vocación formal o informal, porque el objetivo es que el DANE tiene la posibilidad de ser neutro en ese discurso, puedan ser incorporados dentro de las estadísticas, que va a ser muy fácil poderlo desarrollar, porque el país tiene una tradición muy fuerte de la medida formal del sector manufacturero, comercio y servicios, que son estas encuestas anuales y las encuestas mensuales que realiza el DANE con tanto rigor estadístico reconocido en el contexto latinoamericano particularmente como unas encuestas líderes en términos de calidad estadística. Y ese censo económico lo que nos va a poder permitir es tener métricas y poder comparar, es decir, establecer una taxonomía. Que una de las críticas que nosotros tenemos, las personas que tratan de estudiar con enfoques distintos el fenómeno de la informalidad, puede ser cierto que las empresas informales sean menos productivas, pero ¿dónde está la evidencia? ¿Cierto? O puede haber algunas actividades económicas, o puede haber algunos contextos en los que se desarrollan esas actividades económicas en los que pueda resultar que la productividad de esos emprendimientos informales pueda ser más alta que de las formales. Y en una decisión de beneficio-costo de algunos agentes racionales quieran permanecer en esos contextos informales. Entonces, en el DANE nosotros creemos que esta medida de tener un censo económico va a poder poner sobre la mesa un conjunto de estadísticas para que podamos definir las brechas, ¿cierto? Y creo que ese es uno de los aportes también indirectos del trabajo de Hernán, es que nos pone a pensar en términos de brechas y no en términos dicotómicos de
quién es formal o quién es informal, sino que hay unas brechas y esas brechas, en el caso particular del mensaje de conclusión del libro, están asociadas a las brechas de productividad. Y esas brechas lo que nos llevan, para cerrar como nuestro complemento, después de resaltar los principales resultados del libro, lo que nos llevan es a que debemos tener métricas, y el trabajo de Hernán y Fasecolda contribuyen a una línea de base desde el otro extremo, a que tengamos métricas continuas sobre la informalidad, ¿cierto? Así como tenemos métricas continuas para la pobreza, tenemos métricas multidimensionales también para la pobreza, ¿cierto? Porque nosotros, a pesar de que tenemos una línea de pobreza, tenemos un continuo de ingresos cuando estamos hablando de la pobreza monetaria, que nos permite ver la evolución de esos agentes económicos en función de su nivel de riqueza relativa. Y cuando estamos hablando de pobreza multidimensional, también podemos ver el grado de avance en el nivel de privaciones que tienen los agentes económicos cuando se trata de medir la pobreza. Y ese segundo elemento en el que estamos trabajando en el DANE, y que precisamente es una propuesta que esperamos pueda ser aprobada en el CONFES de formalización empresarial, es que podamos tener un índice multidimensional de formalización, en el que enfoques alternativos como el que plantea Hernán o como el que se puede plantear en otros escenarios, como la formalidad de las transacciones financieras de los establecimientos económicos o la forma como llevan la contabilidad de esos establecimientos económicos, que son métricas que nosotros tenemos en el DANE, puedan ser metidas en una licuadora y poder definir un índice continuo que nos diga qué tan formal o qué tan informal puede ser una actividad económica a partir de ese conjunto de atributos. Entonces, para concluir, creo que si bien metodológicamente es un trabajo muy serio, que debo resaltar el enfoque de cruzar por primera vez registros administrativos con encuestas de hogares y poder dar unos datos desde otra perspectiva que, por ejemplo, le dan una nueva mirada al tema de la formalización en el sector construcción. Eso es una semilla para un diálogo franco que quisiéramos que se diera alrededor de las estadísticas entre la formalización y la informalidad, para que esas estadísticas y esa información pueda permitir tomar mejores decisiones en cuanto al análisis beneficio-costo que hacen los agentes económicos para decidir si se montan en el bus de la formalización o si permanecen bajo las condiciones que prevalecen en los sistemas económicos informales. Creo que ese era el mensaje que quería compartir con ustedes el día de hoy, y de nuevo muchas gracias por la invitación.